데이지에서 찍었어. Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Hoy les quiero compartir el arte de vivir una vida estacional. Entonces, básicamente he hecho un mapa mental. Últimamente he estado organizando mis ideas en un formato de mapa mental porque se me había olvidado que existía esta modalidad desde que salí de la universidad. Entonces creo que para mí es mejor para ubicar mis ideas, para concentrarme un poco más, y es muy bello. Había olvidado lo bello y lo bonito que se ve hacer mapas mentales. Lo he organizado en diferentes aspectos, en qué cosas podemos vivir una vida estacional, alineada a los ciclos, a las estaciones del año, a las fases lunares, a los astros. Estas cosas de las cuales vamos a hablar están asociadas a una época del año. Esto es algo que hago yo porque me encanta conectar con el tiempo, con lo que me rodea. Esto principalmente lo hago para sentir un poco más de presencia en el momento en el que me encuentro. Las estaciones del año, todos estos ciclos de cuando empieza algo o termina algo, me hace sentir que los cambios son reales. Además, siento que influye muchísimo en mi estado de ánimo, y es algo que he estado escribiendo, he estado notando en mi cuerpo, en mi energía, en mis emociones, en cómo siento, en cómo percibo las cosas. Entonces todo esto para mí es muy importante, es algo que yo llevo registro de todo esto. Que estemos conectados mediante rituales, esto va a hacer que creemos una memoria, y es que la mente es tan inteligente, nuestro cuerpo es muy inteligente. El cerebro recuerda mucho mediante atmósferas y objetos. Por eso cuando olemos algo, podemos transportarnos al pasado al recordar algún momento, cuando escuchamos algún sonido. Pero el punto más importante para mí es que rompemos esta sensación del tiempo plano, ¿sabes? Esto quiere decir que cuando todo el año se ve igual, llegas a tener esta sensación de monotonía, de que los días son repetitivos. Pero en cambio las estaciones, los ciclos, es como entrar a un nuevo capítulo de un libro, de algo, ¿sabes? Es algo que me encanta. Eso siento que es la magia de, pues, de vivir una vida estacional. A lo largo de todos estos ciclos, procesos, nosotros nos vamos a sentir muy identificados también con la naturaleza. El cuerpo, nuestra energía cambia, por ejemplo, según la luz. En primavera vemos que los días duran más. La temperatura, el clima, es algo muy bello, y es algo que yo no era tan consciente cuando vivía en México, porque también esto depende de en qué zona vives, que seas más consciente a ello. Por ejemplo, en México siento que las estaciones del año no son tan notorias, los cambios. ¿Por qué? Porque el clima es más constante. El clima no es como que cambie muy drásticamente, como por ejemplo yo que me encuentro en Corea del Sur. Pero no solamente del clima, o sea, darnos cuenta también de que no solamente el clima cambia, el comportamiento de los animales cambia, el cielo cambia. El cielo es algo que parece que siempre es igual, pero en sí sí cambia. Todas estas prácticas va a ayudar a ser más consciente, conectarnos más con nuestros ciclos, y como mujeres también entender que en nosotras también hay un ciclo, y es el ciclo de la menstruación, y estar conectada junto con la naturaleza, con todo eso, es realmente hermoso. Es la belleza, darle un significado a la belleza de lo cotidiano. Y simplemente como cambiar el tipo de comida que comes, las flores que tienes constantemente, la ropa, el bolso, las rutinas, lo que hacemos, es precioso. ¿Qué es lo que yo siempre llevo en mi bolsa en primavera? Hermosa bolsa de la marca Fibreno. Aquí en Corea del Sur es una marca muy buena y me gusta la calidad, es definitivamente hermosa. Lo que más me gusta de esta bolsa es que tiene dos modalidades, o sea, me la cuelgo así y puede ser como pues una handbag y también una crossbody. Este color es perfecto, es como entre amarillo, verde, no sé cómo describir este color, y por eso me gusta bastante. Entonces vamos a ver qué es lo que yo llevo en este bolso de primavera cuando salgo. Yo voy a llevar mi libreta de notas,
que ya tengo un video, si no lo has visto puedes ir a verlo, solamente pues que ya la cambié porque ya se me acabó la otra, pero es de la misma edición de las pinturas de Monet. Llevo mi diario, este diario que me acompaña a todos lados, que igual ya casi se me acaba, pero es pequeño y por eso cabe perfectamente. Llevo este gloss de Tokobo. Llevo también este monederito precioso donde llevo las llaves de mi trabajo, llevo algunas monedas y me encanta. El tamaño es perfecto, es como si fuera... Esta es mi cartera en realidad porque no tengo otra cartera, no uso cartera. Entonces pues aquí guardo dinero, aquí guardo pues mis llaves. Llevo mi pluma de caligrafía, bueno, para escribir. Es bastante pequeña, esta solamente la llevo... esta la llevo solamente pues cuando voy a salir, pero en realidad aquí en casa uso otra que recientemente compré de la marca Midori, que me encanta, preciosa. Llevo este perfume que es en barra. Me encanta este perfume me recuerda mucho a China porque en realidad este bálsamo perfume fue un regalo de una persona muy importante en China. Es de la marca Tambourine. Llevo aquí este pequeño frasco de mi aceite esencial, me encanta. Llevo un libro, ahorita estoy llevando este Indian Art. Es un espejo básico, normalín, con esta imagen. Ahorita estoy con estos paquetitos de Pu'er Tea. Llevo mis audífonos, llevo estos ahorita. Estos son muy buenos. La batería dura bastante. No sabes cuánto dura la batería de estos audífonos. De verdad, dura muchísimo. Y por último, llevo mi cámara. Esta es la que llevo ahorita en primavera. Esta cámara es una Nikon desde el 2004, 2005. Es pequeña, no pesa nada literalmente. Lo siguiente sería tés. Tés para primavera. ¿Sabes? Son ese tipo de tés que son florales, que los puedes consumir caliente o frío. Es algo que me gusta de primavera, ¿sabes? Porque en las mañanas se siente el frío, pero en la tarde se siente calor. Entonces, no sé, si en la mañana quieres ir tempranito al parque, no sé, a caminar, puedes llevarte tu termo y yo me llevo esta taza. Uno de los que más me gusta consumir en primavera es el té de rosas, pero me gusta el té de crisantemo. Mi lugar favorito está en Insadong, donde me gusta ir a tomar té de crisantemo. Y el último es de jazmín, 3 Minutes. Me encanta este té, es delicioso, no saben lo riquísimo que es delicioso. Ay, me encanta, viene así en tea bags. Estos son algunos de los tés que te recomiendo si es que pues quieres empezar a consumir té, específicamente en primavera. Eso nos llevaría a la ropa. ¿Qué tipo de tela, qué tipo de patrones me gusta usar en primavera? Generalmente en primavera siento que como todavía hay mucha brisa de aire, ¿sabes? Como estas corrientes de aire, en algún momento, por ejemplo, en la sombrita puedes llegar a tener frío. A mí me gusta usar de manga larga, pero fresquitas, tipo así como esta que traigo. Pero bueno, esta me encanta. Me gusta usar estas que son como que tienen estos detalles aquí de piedritas. Me gusta muchísimo, me gusta bastante, es de manga larga. Ahí te encargo una planchadita, pero bueno, tiene estos detalles muy bellos aquí en la manga. Esta es una de mis favoritas y el color es hermoso, siento que para primavera. Que es con este tipo de cuellito, aquí tiene detalles pues de florecita. Y me gusta también que tiene este detalle. Esta es una de mis playeras favoritas, que tienen mucho movimiento. Siento que en primavera hay que usar ropa con movimiento, ¿sabes? Como la naturaleza, por la brisa del aire, que la naturaleza se va moviendo. También inspirarnos en texturas, por ejemplo, de los árboles, de las plantas, de las flores, los colores. También usar muchas faldas con mucha textura, con mucho movimiento y también con este movimiento como diagonal. Usar estas capas, algunas telas como te digo de algodón
de lino es algo que creo que queda perfecto. Primavera también usar este tipo de chaquetas, este tipo de chamarras que son gruesas pero no tan gruesas, de un tipo de material donde te deje respirar, que no sea tan caliente, es muy bueno, te digo, porque a veces es muy fresco el clima en la noche o muy temprano, entonces una chamarrita que sea delgadita, que no sea tan pesada por si la tienes que cargar porque te da mucho calor ya que estás a mediodía. Entonces eso es perfecto. Me gustan mucho este tipo de chaquetas como con botones grandes. Me encanta que tengan una textura así como deslavada, que sean de mezclilla. Creo que la mezclilla es algo que me encanta usar en primavera. Ahora vamos con accesorios. De mis accesorios favoritos que usar en primavera son los flats. Los flats en sí pueden ser atemporales, eso quiere decir que los puedes usar en cualquier ciclo, pero creo que igual depende mucho de dónde vives. En general, por ejemplo, todo esto lo tienes que adaptar a ti, a donde vives, a lo que tú haces, lo que te gusta hacer. Entonces, por ejemplo, yo en primavera, en esta época es donde salgo más. Me gusta salir más al aire libre, caminar más porque no hace mucho calor y no hace mucho frío. Entonces, lo que a mí me gusta tener es un buen par de flats. Creo que un buen par de flats que sean muy cómodos. Estos flats son mis flats favoritos. Yo los compré en mi tienda vintage favorita, pero son pues New Balance. También unos zapatitos donde se te puede ver un poquito el talón o tal vez los dedos, pero que no llegue a ser una sandalia. Es bellísimo. Yo tengo estos que son japoneses de una marca que se llama Saya y me gusta como el acabado japonés. Usar algo en el cuello. Algo hermoso es usar mascadas en el cuello. No dejes de usar mascadas nunca. Me encantan las mascadas. Es algo, creo que es uno de mis accesorios favoritos porque los puedes utilizar de diferente forma e incluso así como para el pelo. Es algo que me gusta bastante. Es algo muy bello, con diferente incluso largo. Algunas me gustan larguísimo porque me gusta enrollarlas un poco más en el cuello. Y es algo que se ve muy bello y pues nada, se ve muy sutil, ¿sabes? Siento que en primavera son usar collares. Usar collares grandes, así que se vean con dijes especiales, ¿sabes? En primavera podemos notar los diferentes olores que nos brinda la naturaleza, de algunas flores, de la lluvia, de lo mojado. Primavera es para oler el ambiente, ¿sabes? Es bellísimo ir caminando y oler las diferentes flores que existen y luego vas a ir identificando el olor de cada flor, de cada planta. Es precioso. Al igual que me gusta ir en la calle caminando y oler pues los diferentes olores que nos da la naturaleza, me gusta oler riquísimo y sí tengo perfumes de temporada, de hecho. En invierno soy más woody, no sé, pero en primavera soy más cítrica y también más como de vainilla. Este es uno de mis favoritos de Maison Margiela y tengo mi propio perfume que yo armé. Es mi perfume personalizado. Si tienes la oportunidad de ir a uno de estos talleres donde tú puedes hacer tu propio perfume, te lo recomiendo muchísimo. Este es un perfume entre vainilla con un cítrico. Me encanta. No lo he olido en otros lados porque es personalizado. Es mío, ¿sabes? Es algo muy precioso tener un olor que solo sea específicamente tuyo. Aceite esencial. Ahorita estoy usando este. Compré en Muji. Me encanta. Después de bañar. Y me encanta cómo huele. Es precioso. Tengo cristales de temporada. Uno de mis favoritos es el cuarzo amatista y el cuarzo rosa, el rosado. Son de mis favoritos de tener cuando voy a algún lado, por ejemplo, de tenerlo en mi bolsita, de tenerlo en algún lado cercano a mí. No es como de que los tenga en una caja y cuando sea primavera los saque, sino que esos cuarzos los utilizo para rituales en primavera. Entonces es lo que hace especial igual a cada cuarzo. Para terminar las actividades y los rituales en primavera, el primero, y ese es uno que llevo haciendo muchísimo tiempo, es el journaling de flores. Me encanta ir por la calle y ver las florecitas en el piso, recolectar las flores. Es una época muy buena para poder recolectar plantas y tener tu propio herbario.
ir registrando el tipo de planta que es, dónde la recolectaste, la fecha. Creo que eso es algo bellísimo de hacer. Es una actividad que recomiendo mucho hacer en primavera y es algo que no lo hago en otras temporadas. En otoño no lo hago porque las hojas son muy secas y quebradizas. No me funciona mucho, pero también se puede hacer. Pero para mí específicamente es algo que solo hago en primavera. También observar más flores, observar los tipos y pues salir como de exploradora, de niña exploradora, con tu cámara, con tu libretita e ir anotando, ¿sabes? Como qué planta es, tomarle una fotito, ir registrándola, hacer tu propio librito de florecitas, ya sea digital o por ejemplo que recolectas del piso. Para mí primavera es perfecto para cosechar mis verduras y cosechar algunos específicamente porque hay verduras y frutas específicamente como de temporada que crecen mejor, que crecen más rápido. Existe algo que se llama limpieza de primavera, que es algo que me gusta bastante y no es como que no se pueda hacer en otra época, pero ya te dije, es como muy bello anotar en tu libreta. Luego, si quieren que les haga un video de eso, porque tengo un journal astrológico donde registro mis sentimientos, mis emociones en este tipo de rituales. Esto, por ejemplo, no lo hago yo, pero sí vi que algunas personas hacen el Spring Equinox y pues sí se ha visto que en diferentes culturas pues se realizan como este tipo de prácticas justamente en primavera. En la cultura celta, de hecho, hacían muchas fogatas y bailaban, hacían muchas danzas porque era como esta transición hacia la mitad luminosa y creo que eso es bastante bello, no es algo que haga yo, pero es muy bueno saber sobre eso también. La magia de tener libros de estaciones. La magia de tener libros por estaciones es algo que he estado aprendiendo demasiado y esta época de primavera específicamente siento que es muy bello leer. Son los poemas de Mary Oliver que hablan de la naturaleza y la conexión de todo esto. Es algo que me encanta. Creo que es para leer mucha poesía. Algo muy bello que yo tengo son estos libros de estaciones, pero estos libros son de cocina. Algo muy lindo también es tener libros de cocina en tu estantería. Y yo tengo estos que son por estaciones del año. Es algo que me encanta. Ahorita el de primavera es este, donde encontramos aquí algunas recetas que son para hacer en primavera, razones de por qué, porque se utilizan alimentos de temporada. Una de mis partes favoritas de primavera es poder probar alimentos o frutas nuevas. Hoy vamos a probar este melón coreano. Ando en pijamita y pues te quiero enseñar cómo se come esta frutita coreana, melón. O sea, se llama Korean melon. En coreano se me olvidó, la verdad. Pero te estaba platicando que yo no pensé que supiera tanto a melón. Es como si fuera un melón normal, un poquito similar, un poquito diferente, pero definitivamente la textura cambia completamente. Este es como si te estuvieras comiendo un melón que todavía no está maduro en Latinoamérica. Es algo muy bello de tener en tu estantería de libros, libros de cocina y más estos libros que son de estaciones. Es como estar en contacto no solamente con lo que vemos, con lo que sentimos, sino también lo que consumimos y lo que nos va a nutrir directamente, que son los alimentos. A mí específicamente en primavera me gusta leer muchísimo sobre crecimiento personal y sobre libros de inicio, ¿sabes? Porque siento que primavera está muy relacionada con esto de iniciar, donde te sientes con más energía para hacer las cosas. Y es que en realidad sí tenemos más energía justamente porque el día dura más. O sea, la primavera está relacionada con el inicio, con el nacimiento. Es como el deseo de empezar cosas nuevas. En primavera me gusta mucho crear, me gusta mucho escribir y me gusta mucho leer poesía. Entonces, cualquier tipo de poesía que te haga sentir así, motivado, feliz y con más energía, porque sí, primavera me hace sentir a mí como con más motivación. Es algo que te recomiendo muchísimo, o de aprender algo nuevo, por ejemplo, donde vas a iniciar algo nuevo. No sé si te interesa el arte, por ejemplo yo que inicié justamente el de Indian Art, justamente lo compré específicamente para esta temporada
que lo voy a empezar en esta temporada y es muy bello empezar cosas nuevas en esta temporada. Como iniciamos en Aries, Aries sabemos que es el impulso. De las acciones que hago me gusta saber si hay también algo, además de lo místico, de lo espiritual para mí, también me interesa saber como el lado científico, ¿no? Como, o también de conocer de otras culturas, de las demás cosas que hay, no solamente de las plantas o de cómo me siento yo, sino cómo se siente también lo que me rodea, por ejemplo, los animales, las flores, el cielo, las estrellas, porque en realidad todo cambia y todo es un ciclo. Que no lo notemos es diferente, pero sí. Como sabemos, la Tierra está regida por estaciones, ¿no? Hay lugares donde se tienen las 4 estaciones muy claras, lugares donde solamente hay 2 estaciones y lugares como Australia que tienen como 6 o más microestaciones, por ejemplo, así se les llama. Hay un artículo muy bueno que habla sobre todo esto. No solamente habla sobre cómo nos relacionamos con ciclos, sino cómo actualmente los ciclos se han ido afectando debido a la contaminación, a todo esto que está pasando. Y menciona algo muy interesante, como a partir del colonialismo en algunas culturas todo esto se reemplazó, todas las formas como locales, tradicionales que estas culturas tenían, se reemplazaron y dejaron de tener estas culturas como los ciclos naturales. Un ejemplo muy claro fue como en Mesoamérica, por ejemplo, que se regía como que seguía ciclos. En el calendario maya se pueden ver como agricultura, rituales, movimiento y también equinoccios. Esta parte de observar, de saber, es no solamente cerrarnos a los meses del año, ¿sabes? Sino ir observando el comportamiento de los animales, de las estrellas, del cielo, de las lluvias, del viento, los ciclos lunares, las cosechas, las migraciones, los insectos y también sus colores de los insectos. Hay bastantes documentales en Netflix que me gusta ver sobre cómo los animales se comportan debido a su ambiente, justamente debido a dónde se encuentran, debido a si en qué estación del año están, por ejemplo, si están en invierno, si está nevando, su pelaje cambia, hay abundante pelaje o menos pelaje, los colores. Creo que eso es algo muy bello de ver. En los animales podemos ver que la primavera es este proceso donde despiertan, porque en invierno es donde están en hibernación. Podemos observar que en primavera hay más movimiento, más canto. Eso es algo que yo noto muchísimo aquí porque yo literal vivo al lado del bosque y se escucha demasiado. Abro tantito la ventana y ya están pero cantando potente, y es algo que yo me di cuenta muchísimo estos últimos meses. Es el momento de reproducción para ellos, donde hay migraciones, donde crecen las crías. Hay una expansión de vida en general para los animales y es bellísimo de observar cómo hay más actividad en esta época del año. En las plantas, pues bien sabemos que pues el brote, ¿no? Empiezan a florecer las plantas y hay plantas que solo podemos ver específicamente en esta época del año y es muy bello apreciarlas porque es lo bello de lo efímero, de lo bello de lo que dura poco. Siento que a veces apreciamos mucho más lo que dura poco, evidentemente. Aquí las hojas que van a tener los árboles son las nuevas. Aquí podemos ver claramente cómo empiezan a crecer y generalmente son hojas pequeñas. Algo muy interesante que aprendí cuando estaba investigando sobre la relación de nosotros los humanos con las plantas y así. Las plantas también leen astro. Esto quiere decir que van a florecer más justamente en verano. ¿Por qué? Porque saben que los días duran más. Cómo nos adaptamos y nos sincronizamos con nuestro alrededor es increíble. Lo más interesante que aprendí es sobre las estrellas. Como la Tierra cambia de posición alrededor del Sol durante el año, ahorita que estamos en el hemisferio sur, por ejemplo, en Seúl, que yo estoy en Seúl, suelen verse constelaciones específicas, constelaciones que solo podamos ver en esta estación, porque en invierno cambian. Suelen ser más visibles las constelaciones de Leo, Virgo y Botes. Esa sí no sé cómo se pronuncia, pero la voy a poner ahí. Es increíble salir, observar el cielo en la noche y ver que el cielo cambia, que no es igual. Porque muchas veces pensamos, yo me lo imagino que algunas personas piensan que es como, no sé, antes había unas como cajitas que le cambiabas el cielo
de día y de noche, que nada más es como un botón donde lo cambias, pero en sí el cielo nunca es exactamente igual. Cada estación va a tener sus propias constelaciones, duración de luz, posición lunar, color atmosférico, sonidos y temperaturas. Es algo interesante y es algo que te recomiendo aprender si es que te causa curiosidad, y también de que salgas hoy en la noche o mañana en la noche y observes las constelaciones. Pero algo también que influye mucho en si podemos ver las estrellas o no son las fases de la luna. Es una forma muy linda de vivir en conexión con todo lo que nos rodea y también entendernos un poco más a nosotros y conocernos y saber, y también que nos ayuda a conocernos, a sentirnos más presentes en nuestro día a día y que nuestros días no sean muy rutinarios. Eso es todo lo que te quería contar hoy del arte de vivir conectado con nuestro alrededor. Cada persona es diferente, todos hacemos cosas diferentes, nos gustan cosas diferentes. No se trata de que hagas lo mismo que yo, sino nada más de que lo adaptes a ti mismo y a lo que te gusta, y pues, y más que nada que tú vayas anotando todos estos cambios, todas estas cosas que ves, todo lo que observas, todo lo que sientes, y que haya y que te vayas conociendo en este proceso. Y pues nada, eso es todo lo que te quería contar hoy. Que tengas muy bellos días.